hiciste gambetas toda la cancha y llegaste y la tiraste a la tribuna. No, bien, bien. El Pipita, hay que ver, hay que esperar. Bueno, cuando el boludo de Del Moro citó al Pipita Higuaín, su manera de referirse a él quedó resonando en mi cabeza. Fue a partir de ahí que se me ocurrió hacer este video para desmentir, si se quiere, varias frases, conceptos o memes que están instalados en nuestra sociedad como verdades y que para mí no lo son, o al menos no de la forma en que se las presenta. En el siguiente video voy a presentar algunos conceptos instalados y voy a tratar de desarmarlos y dar mi visión al respecto. Siempre me pareció que con Higuaín se nos fue un poco la mano. Aunque yo no le haya hecho memes en particular, me parece que fuimos demasiado injustos en su momento y lo seguimos siendo ahora. Paso a explicar un poco. Gonzalo Pipita Higuaín es un jugador de fútbol que ahora tiene 33 años y que ya anda en la etapa final de su carrera como futbolista en la Major League Soccer de Estados Unidos. Estos últimos años, a través del poderoso dólar, se les hace más fácil a los clubes americanos contratar a figuras que estén pasando por el final de su carrera o que busquen competir a menos nivel que la exigencia que hay en las ligas europeas, por ejemplo. Higuaín empezó su carrera en River, donde después de muy buenas actuaciones, incluido meterle 2 goles a Boca en el Superclásico, terminó arribando al poderosísimo Real Madrid. A pesar de ser un jugador muy joven cuando se fue, 19 años, logró tener una continuidad en el primer equipo a pesar de los delanteros experimentados que peleaban el puesto con él, como Raúl y Van Nistelrooy, entre tantos otros. Después de estar 7 años en el Real Madrid, su balance final fueron 5 títulos y a pesar de no ser siempre titular, marcó 123 goles, un montón. Después a esto le siguió su llegada al Napoli, donde marcó 91 goles y ganó 2 títulos. El más destacable fue la Supercopa italiana frente al clásico rival, la Juventus, donde marcó 2 goles en el tiempo reglamentario y metió su penal en la definición final. Después llega a la Juventus, donde le va muy bien y marca 66 goles, después va al Milan, luego al Chelsea y paralelamente a esto casi siempre estuvo ligado a la selección argentina, donde marcó 31 goles, siendo el 5º goleador histórico de la selección. Bueno, pero ¿a qué voy con todos estos datos? Que Higuaín tiene lo que se dice un carrerón de la hostia. Una carrera envidiable para cualquier futbolista. Son muy pocos jugadores en el mundo que por tener una capacidad como la de él logran mantenerse en la elite deportiva de clubes tan importantes durante tantos años y además destacándose en la mayoría de ellos. Si vemos su paso por la selección, vemos que también se destacó positivamente. De hecho, en el Mundial 2014 hace un gol clave en cuartos de final contra Bélgica y bueno, y en la final contra Alemania le hacen un penalazo que no le cobran. Agüero llega a salir el arquero lejos. El arquero. Señoras y señores, Higuaín nunca lo ve al arquero. Es que Higuaín nunca lo ve al arquero. Mascherano dice, terrible penal. La falta, Terrible el penal. arquero es. Mascherano le dice al árbitro, venía mirando la pelota. Es que es penal, viejo. Sí. ¿Cómo va a ser Higuaín si Higuaín va mirando la pelota? Es penal, viejo, para la Argentina. Y bueno, el gol que cerra es una jugada sorpresiva, no estaba en los planes de nadie, puede pasar. Estaba habilitando a todo el mundo Boateng. Atención que el Pipa está habilitado. Higuaín. Ay. Cuando empezaron a hacer memes en su contra fue cuando erró su penal contra Chile en la final de la Copa América 2015. Contra Bravo. Va Higuaín contra Bravo. Bueno, más allá de todo esto, me parece que si analizamos su paso por la selección en general, es más que meritoria. De hecho, logró estar en una final, cosa que no se hacía desde el Mundial 90, que estaba Maradona en ese plantel. Si errás un gol y el rival lo metió, qué sé yo, te querés matar, más como se dio el partido con Alemania, que no merecía salir campeón del mundo, pero bueno, qué sé yo, más el árbitro que no te cobra un penal, más que, bueno, ya está, ¿qué vas a hacer? Lo erraste y fue. Listo, no hay consuelo, pero ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Mortificarte toda tu vida? Ya está, listo, la vida sigue. Lo único que yo le reclamaría desde este ojo futbolero, pongámosle, es cómo te vas a ir del Napoli a la Juventus, el clásico rival, que provocó que los hinchas del Napoli prendan fuego las camisetas de Higuaín. Un poco mucho, quizá, no sé. ¿Quién soy yo para juzgarlos?
Por culpa del humo periodístico que durante años y años viene vendiendo exitismo al 500% y que si no ganás no servís, ayudó a pudrirle la cabeza a la gente con esta mierda. Sin duda el más nefasto que yo recuerde en este aspecto es el viejo sorete de Fernando Niembro y un sinfín de programas encabezados por él y sus súbditos. Como pasa en el periodismo político, también el periodismo deportivo opera mucho y se baja mucha línea. Va siempre mucho más allá que simplemente opiniones, siempre hay una intencionalidad atrás de esa opinión. Similar al caso Higuaín, recuerdo también la primera etapa de Messi en la selección y por qué no jugaba como en el Barcelona y bla 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 bla. Hubo un momento en que el periodismo dejó de darle con un caño a Messi y por consiguiente la gente también bajó los decibeles en los memes y en las críticas. ¿Casualidad? ¡Ja! ¡Ja! Yo creo que hay como una división irreconciliable en la Argentina y a esa división yo la llamo la grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Después de muchos años sostenidos de kirchnerismo, oficialismo y oposición empezaron como nunca, yo creo, al menos desde que estoy vivo para verlo, a diferenciarse cada vez más. Con el gobierno ya peleado del todo con los grandes medios de comunicación y sobre todo con Clarín, empezó una disputa política que separó todo en dos bandos. O estás del lado del gobierno o estás contra el gobierno. Más allá que la nata le puso ese adjetivo y que pocos años atrás destrozaba al grupo Clarín para después terminar siendo su empleado modelo, el concepto de grieta no es algo nuevo ni algo que haya descubierto la nata. Si nos remontamos ya a la primera junta gobernante de nuestro país, allá por el 1810, vamos a ver que estaba formada por Cornelio Saavedra, que representaba a los sectores más altos de la sociedad, como los terratenientes, y que pretendía que esta clase tome el poder, y en la misma junta estaban Mariano Moreno y Belgrano, que pretendían un cambio mucho más profundo y con mayor participación de las clases populares en las tomas de decisiones. Entre otras cosas, Moreno planteaba expropiar las riquezas de los españoles y con esos fondos financiar ingenios y fábricas bajo control argentino. Es decir, la grieta existe desde siempre, desde que se fundó Argentina como nación. Así que en un punto no sé qué tan fácil es desarmarla o llegar a algún acuerdo entre las dos partes de la grieta. Tanto Macri como Fernández, los últimos dos presidentes, hicieron campaña con el eslogan "unir a los argentinos", algo muy difícil de lograr. O sea, no niego que sea necesaria la paz social, pero en ideología está muy complicado. Tengo amigos progres que odian la gestión de Larreta en Cava, ciudad en donde viven, pero la realidad es que el PRO no para de ganar elecciones desde 2007 ahí. Pero si pasa eso, entonces es porque a la mayoría de la gente de la ciudad les gusta esta gestión y por eso la siguen votando. Así es la democracia. Entonces, ¿cuál sería la solución en nuestras diferencias tan profundas entre los que están más del lado Cornelio Saavedra de la vida y los que nos sentimos más cerca de Mariano Moreno? No sé si existe solución, pero en lo personal prefiero profundizar más nuestras diferencias o en todo caso ser más honestos con nuestra posición política y por qué. Mucha gente en su día a día teme ponerse a hablar de política para no causar polémica, ponele. Siempre se le da un toque de dramatismo al pedo cuando debería ser lo básico para toda sociedad, en mi opinión. Ya que bueno, así nació el país, en primer lugar, ¿no? No hay que temer a definirse políticamente uno desde donde habla. De hecho es más honesto decir, bueno, yo opino desde este lugar, yo opino desde el otro. Me parece más sano así. Aunque bueno, eso sí, para mí ser pobre y de derecha es incompatible. Pero bueno, eso es tema mío ya. Los japoneses en 23 minutos te hacen 200 celulares que vienen de Argentina, la gente hace cola en las casas de electrodomésticos, lo pagan en 12 cuotas, no tienen ni obra social, no tienen zapatillas, no mandan a los chicos al colegio, pero tienen el 4G. La Jennifer y el Brian tienen el 4G, mandan WhatsApp, tienen Wi-Fi, tienen internet, no sé para qué. Y bueno, es del país que estamos viviendo. Entre muchas barbaridades que suele decir la gente con una total falta de conciencia de clase y que le echa la culpa de todos los problemas de la existencia a los pobres, se destacan son vagos, no quieren laburar, son planeros o son pobres porque quieren, entre otros. Más allá que si nos detenemos un segundo a pensar estos dichos y al instante darnos cuenta la boludez tremenda que es, quería analizarlas un poco. Primero, el tema de los planes y que siempre se pone de ejemplo a Europa para todo. Los países del primer mundo tienen necesariamente planes sociales, porque cualquier estado que se digne de ser benefactor y cuidar a la población mínimamente, tiene asistencia del Estado para tener un mínimo de dignidad, por lo menos.
Esto es así y no le llama la atención a nadie, simplemente es así. Los planes sociales y los programas de inclusión son políticas públicas estándar de un Estado presente que se precie de serlo. En Alemania, por ejemplo, se le da entre 500 y 1000 euros a personas que están desempleadas o que simplemente no quieran trabajar. Y no es escándalo, es algo normal, no quieren que ningún ciudadano, cualquiera sea su situación, no tenga dignidad. De hecho, los gobiernos de Alemania y Francia el año pasado ya presentaron en conjunto un plan de salvataje de 500.000 millones de euros para destinarlos a los países y a los sectores más afectados por la pandemia. Este fondo en común es financiado por los mismos estados que componen la Unión Europea y no en calidad de préstamo, sino que es una contribución directa y sin devolución. Algo como pasar la gorra. Es más, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, o como se pronuncie, dijo que con tal de no perder empresas que sean importantes para el país mediante acreedores extranjeros, no descarta nacionalizarlas. ¡Ja! ¿Esto hace que Angela Merkel y Emmanuel Macron sean socialistas? No precisamente, sino que es normal que un Estado se ocupe del país y de la gente que lo compone, más ante una crisis tremenda como esta. De hecho, en Francia existe el impuesto a la fortuna inmobiliaria, abreviado IFI, que desde 2007 reemplaza a otro que se llamaba impuesto solidario. Acá muchas veces se usa de buen ejemplo a Europa, sobre todo en cuestiones educacionales o cosas que tengan que ver con políticas de seguridad para que no te choreen el celular y cosas así, pero pocas veces se usan estos ejemplos, que también valen y explican mucha de su idiosincrasia y cómo piensan colectivamente un país. O sea, acepto esa frase boluda de decir esto en Europa no pasa, cuando vemos a un chabón tirando un papel en la calle, una botella y decir, oh, esto en Europa no pasa. Bueno, todo bien, pero pongámonos a discutir el resto de políticas también, a ver cuáles podemos aplicar por estos lados, no solo esas giladas. Bueno, en esta parte del video normalmente iría a una conclusión, pero los temas que toqué son tan dispares y no tienen nada que ver que no puedo decir una conclusión global. Así que me voy a limitar a decirte que si te gustó el video dale like, compartirlo con algún amigo, que eso ayuda muchísimo, suscríbete al canal, tengo un canal de Patreon donde Ezio y Lucía me siguen donando. Muchas gracias a mis 2 mecenas en Patreon, si querés unirte dejo el link, obviamente esto no es obligatorio para nadie. Gracias a la gente nueva que está llegando y me está conociendo y todas esas cosas, si te entretienen los videos, muchas gracias. Y bueno, nada más, nos vemos la próxima. Chau.